La visión que tenemos hoy en día sobre el dolor, esta visión más global, más integradora sobre la percepción del dolor, se la debemos a una cantidad importante de investigadores que durante estos últimos años, estas últimas décadas han hecho grandes aportes para que tengamos esta visión diferente de la percepción del dolor. Entre ellos están Patrick Wall y Ronald Melzack, que en el año 82 propusieron la teoría de la compuerta, una teoría que estaba basada en sus estudios sobre médula, sobre dolor en médula espinal. Es decir, ellos estudiaban específicamente el procesamiento de la información nociceptiva a esa altura del sistema nervioso central. Lo que ellos proponían, básicamente, es la existencia de un circuito muy específico aquí en el asta dorsal medular que incluía la existencia de una interneurona inhibitoria, que justamente por esto se le dio el nombre de teoría de la compuerta, porque esta interneurona inhibiría y limitaría el ingreso sensorial por las aferentes primarias de la vía nociceptiva. Y lo otro importante es que incluía la activación de esta interneurona por medio de un mecanorreceptor aferente, una fibra A beta, que actuaría directamente sobre esta interneurona inhibidora y así afectando el ingreso sensorial. Otra cosa muy importante que incluye esta teoría es que por primera vez se describe un control descendente modulador del dolor en el asta dorsal medular. Estos estudios y esta teoría específicamente de la compuerta sobre el procesamiento de la información nociceptiva tiene la característica de generar una gran importancia al procesamiento de este tipo de información en la médula espinal. Es así que a partir de este estudio se generaron una serie de investigaciones, una cascada de investigaciones en los años subsiguientes que generaron el estudio de todo lo que hoy conocemos como todas las estructuras relacionadas con el procesamiento del dolor a nivel medular y a niveles superiores. Y por supuesto, el descubrimiento de la modulación descendente, muy importante para completar este círculo de procesamiento de la información dolorosa. Una consecuencia muy directa de esta teoría de la compuerta ha sido la fabricación de instrumentos terapéuticos como el TENS, que se estimula, de hecho se utiliza para aliviar el dolor, en algunos casos, estimulando en la superficie con un aparatito que activa pulsos con determinados parámetros para, de este modo, supuestamente inhibir el ingreso sensorial. Ahora, hay que decir que estos circuitos que describieron como la teoría de la compuerta Wall y Melzack no se encuentran descriptos en la anatomía. No es una conexión anatómica que se haya descrito hasta el momento. De hecho, creemos que no existe, pero sí su efecto terapéutico lo vemos a través de la creación de este tipo de aparatos. Y además, la importancia de esta teoría es lo que les decía anteriormente, es la cantidad de investigaciones que surgieron a partir de esta teoría. Además, Ronald Melzack propuso, años posteriores, una teoría reveladora de alguna forma, porque que es la teoría de la neuromatriz de la conciencia corporal, que es, digamos así, la base de lo que hoy
se considera como la multidimensionalidad de la percepción del dolor. ¿A qué se refería Melzack con esta neuromatriz de la conciencia corporal? Se refería a que existiría una red neural ampliamente distribuida con componentes somatosensoriales, límbicos y tálamo-corticales responsables de las dimensiones sensodiscriminativa, afecto-motivacionales y evaluativo-cognitivas. Estas tres dimensiones que describe Melzack interactúan constantemente en la percepción del dolor. Y estas dimensiones, por supuesto, están relacionadas con estructuras del sistema nervioso central muy específicas. En estudios posteriores se fueron determinando, sobre todo con estudios de imagenología, se fueron determinando todas las áreas correlacionadas con esta tridimensionalidad o multidimensionalidad del procesamiento del dolor. Es así como en la dimensión sensodiscriminativa ya sabemos que tienen una gran influencia la activación de las corteza somatosensorial S1 y la S2. También procesan este tipo de información el complejo ventrovasal del tálamo, y entonces en conjunto determinarían, en cuanto a la percepción del dolor, determinarían la localización, la intensidad, diferentes características o parámetros que nos permiten discriminar de qué tipo de dolor estábamos hablando o que nos está afectando. La dimensión afectivo-motivacional, aquí ya entran en juego grandes regiones límbicas y paralímbicas, entre ellas la corteza cingulada anterior, que determinan la percepción afectiva y motivacional del dolor, es decir, cómo me siento y qué voy a hacer con este dolor. Por otra parte, también en esta dimensión incluimos a la corteza insular con sus controles neurovegetativos y homeostáticos del dolor. Y finalmente la dimensión evaluativo-cognitiva, en la que está incluida la corteza prefrontal. Aquí, en esta dimensión, esta dimensión se ocuparía de los aspectos cognitivos de la percepción del dolor, es decir, la evaluación de la situación y el análisis de lo que está ocurriendo. Como ven, todas estas estructuras anatómicas se relacionan y se conectan entre sí, transmitiendo esta información tan compleja que simplemente había ascendido en primera instancia por el asta dorsal medular. Y a la altura de áreas encefálicas más superiores, se complejiza en cuanto a su conectividad, formando lo que justamente Melzack decía, una neuromatriz. Como les decía, esta nueva visión sobre la percepción del dolor la extraemos sobre todo de estudios realizados en sujetos sanos o afectados de algún modo con alguna dolencia, a través de la imagenología. Acá les traigo un par de estudios en la vista esta superior con imágenes PET. Se observa la respuesta a estímulos nocivos térmicos de aproximadamente 50 grados centígrados y cuáles son las áreas que se activan como respuesta a esta estimulación. Y con resonancia magnética lo mismo, y se puede observar que las áreas activadas incluyen las corteza somatosensorial primaria, secundaria, la corteza cingulada anterior, que se observa aquí en un corte medial, y la corteza singular, que es el área que está incluida allí en la profundidad de la corteza. Otro trabajo muy interesante
en el cual se quería estudiar la actividad relacionada con el dolor asociado a sugestiones hipnóticas desagradables. De esta forma, lo que querían investigar es en qué área cerebral se activaba frente a la sensación desagradable, a esa experiencia desagradable que describimos que describe una persona con dolor. Esa sensación desagradable la generaron a través de sugestiones hipnóticas. Entonces se observa muy bien que la corteza cingularea anterior tiene una alta activación frente a este tipo de sensaciones. Bueno, el último tema que quería que tomemos en cuenta para esta clase, sobre todo para que ustedes vayan pensando en, como futuros médicos, la importancia del dolor en todos sus aspectos. Acá solamente les voy a transmitir algunos datos sobre el dolor postoperatorio. Un dolor, por supuesto, inevitable frente a una cirugía, ya sea menor, mayor, programada o no, pero que va a generar inevitablemente un dolor. Entonces, ¿cuál es la importancia de controlar y limitar de manera adecuada la generación de ese dolor que va a ser inevitable? Puesto que al producir una lesión generada por la cirugía, se van a activar todos los mecanismos fisiológicos para reparar luego ese tejido y van a generar, por supuesto, la activación de las vías nociceptoras. La importancia fundamental de controlar bien y limitar este dolor es para evitar que este dolor que se inicia de forma aguda se cronifica en el tiempo, es decir, que se genere un dolor crónico postoperatorio que será de difícil tratamiento. En esta diapositiva que les traigo aquí es un esquema donde van a poder ver ustedes prácticamente todo el proceso de la nocicepción del que ya hemos descrito detalles en el video anterior. Pero se los traigo para que vean que a partir de un procedimiento quirúrgico, ya sea planificado o no, inevitablemente el paciente tendrá que pasar por un proceso de dolor que de forma urgente el médico y todo el equipo que trabaja allí debiera limitar ese dolor, debiera limitarlo para evitar que se generen situaciones de sensibilización periférica y este proceso continúe hasta generar un dolor crónico postoperatorio. Entonces, básicamente lo que quería transmitirles es que a la altura de diferentes momentos en que va a pasar el paciente durante la cirugía y el periodo postoperatorio, es importante planificar una analgesia adecuada para cada caso, tener un programa analgésico bien diseñado para evitar llegar a la situación de dolor crónico postoperatorio, que es mucho más difícil de tratarlo y de limitarlo. Hay una serie de analgésicos, seguramente ustedes los estudiarán con mayor detalle en farmacología. Yo quería nombrarles solamente los que se utilizan con mayor uso y sobre todo los que entran dentro de una planificación como programa analgésico que se utiliza actualmente. Los analgésicos opioides son de muy alta utilización, son opioides agonistas, por lo cual, así como habíamos descrito este sistema de modulación descendente, los analgésicos opioides lo que hacen es actuar sobre esas estructuras donde naturalmente
el sistema de modulación actúa. Y entonces actuaría sobre receptores específicos situados a nivel pre- y postsinápticos del sistema nervioso central en las diferentes alturas donde suele actuar el sistema opioide. Las vías serotoninérgicas también modulan la analgesia mediada por los opioides, y el tramadol es uno de los opioides más utilizados y actúa a nivel presináptico, afectando la liberación de otros neurotransmisores como la acetilcolina, la dopamina, la norepinefrina, sustancia P, ATP y glutamato. Y entonces es un analgésico muy utilizado en el periodo postoperatorio de algunas cirugías. Además, los opioides fuertes son muy efectivos si se los administra por vía parenteral. Así la analgesia es más inmediata. Bien, una de las únicas limitaciones que tiene la utilización de los analgésicos opioides es la alta probabilidad que tienen de producir efectos secundarios, como la depresión respiratoria, náuseas y otras cosas más. Entre los analgésicos opioides que todos conocemos, los no esteroides, los AINES, también llamados analgésicos leves, porque se supone que actúan solamente a nivel periférico. Estos analgésicos actúan por medio de la inhibición periférica y central de las ciclooxigenasas, las COX-1 y las COX-2, que son enzimas que inician la cascada de transformación del ácido araquidónico y que en definitiva van a generar un montón de mediadores inflamatorios. Entonces, la limitación del ciclo de las ciclooxigenasas es lo que limita el dolor por medio de los analgésicos no opioides. Hay otros analgésicos, como los antagonistas del receptor NMDA, que ya sabemos que es un receptor para el glutamato, como la ketamina y la memantina. Estos son bloqueadores de los canales de NMDA. Tenemos analgésicos locales, como procaína y lidocaína, agonistas alfa-adrenérgicos, que también tienen una acción sedante muy importante y ahorra la utilización de otros analgésicos más fuertes, como los opioides. Y después tenemos los gabapentinoides, como la gabapentina y la pregabalina, que son muy utilizados para el manejo del dolor crónico. Bien, como última idea que quería transmitirles es que no existe un analgésico ideal para este caso del dolor postoperatorio, pero es posible aproximarnos a esa analgesia combinando fármacos o técnicas que actúan a diferentes niveles. Entonces, lo que hoy en día se sugiere y se propone para la analgesia postoperatoria es que esta analgesia debe ser multimodal, es decir, que se asocien varios fármacos de manera de lograr un efecto aditivo de unos y otros o sinérgico para lograr conseguir una analgesia lo más adecuada posible para cada paciente. Esta analgesia también tiene que ser segura, considerando alergias, contraindicaciones, efectos adversos, y además hay que considerar un monitoreo postoperatorio adecuado al tipo de analgésico que estamos utilizando. Por supuesto, en el caso de utilizar analgésicos opioides u otros con más efectos adversos o con ciertas limitaciones, el monitoreo tiene que ser más seguido. El monitoreo del paciente debe ser más continuado. Otra cosa es que la analgesia debe ser ininterrumpida, es decir, evitar periodos de tiempo sin analgesia para que no escale el dolor. También debe ser secuencial, tener una dosis de carga alta inicialmente para conseguir que el analgésico esté en concentraciones plasmáticas adecuadas para
contener el dolor. Y luego de esa dosis inicial, una dosis de mantenimiento para mantener esa dosis plasmática adecuada el tiempo necesario hasta limitar el dolor. Lo que habíamos ya dicho, evaluación constante del dolor en los pacientes. Y finalmente, consiguiendo una analgesia lo más adecuado posible con este plan de analgesias multimodal, lo que conseguimos sobre todo, y que es lo que más me interesa que lo recuerden ustedes, es conseguir prevenir el dolor crónico postoperatorio, es decir, limitar a tiempo la escalada de dolor y sensibilización central hacia dolor periférico, hacia dolor crónico. Entonces, lograr prevenir el dolor crónico postoperatorio, también esta analgesia multimodal reduce el uso de opioides, con lo cual evitamos muchos efectos adversos y contraindicaciones, reduce los efectos adversos en general de todo el planteo analgésico, y también logra una recuperación más rápida del paciente y por lo tanto una alta más temprana de este. Entonces, recordemos lo más importante en cuanto a este tipo de dolor, el dolor postoperatorio, un dolor inevitable, pero que se puede limitar rápidamente controlando con una anestesia adecuada y limitar en el tiempo para evitar la cronificación del dolor postoperatorio. Muchas gracias.